Bien, Magíster Sonia Guamaní Saldaña, compañeros todos, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla, soy el licenciado Joel Valdivia, estudiante de la segunda especialidad de Enfermería en Emergencias y Desastres. En esta oportunidad les voy a dar a conocer dos patologías que las manejamos en emergencias, el shock hipovolémico y el shock cardiogénico. Vamos a iniciar con el shock hipovolémico. Vamos a ver la definición, las causas y su fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. El shock hipovolémico, vamos a definirlo siempre esto que está caracterizado por una disminución efectiva del volumen circulante intravascular relacionado con pérdida de sangre, plasma, líquido y electrolitos. Estos fenómenos conducen a una hipotensión arterial. Eso es el desenlace final de un shock hipovolémico, la hipotensión arterial y disminución del volumen diastólico de inhalo. Por su etiología podemos clasificarlo en dos tipos, ¿no? En el shock hipovolémico hemorrágico y el shock hipovolémico no hemorrágico. Hemorrágico se da como consecuencia de la pérdida de gran cantidad de glóbulos rojos que puede ser inducida por hemorragia. Esta puede ser de manera externa por traumatismos, de manera que puede detectarse rápidamente, ¿no?, la pérdida de sangre. O de manera interna, donde el descenso del volumen sanguíneo puede ser menos perceptible, porque vamos a necesitar apoyo de imágenes para ver dónde se está desencadenando el shock hipovolémico hemorrágico, ¿no? En el no hemorrágico está ocasionado generalmente por deshidrataciones, producto de vómitos, diarreas, pérdida de agua y electrolitos dentro de la luz intestinal. O también la otra causa es por quemaduras y procesos inflamatorios de cualquier tipo de índole, ¿no? Vamos a ver ahora la fisiopatología y los mecanismos de compensación. Cuando se presenta un sangrado agudo mayor al 10% de la volemia total, se produce una interrupción de la homeostasis, lo cual se manifiesta en una disminución de la volemia y la presión arterial. Y rápidamente hay unos receptores específicos, los vasoreceptores renales, están en el aparato yuxtaglomerular. Estos van a detectar esta disminución de volemia, entonces de inmediato van a inician la liberación de renina para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, actuando sobre el angiotensinógeno en sangre. Los otros vasoreceptores carotídeos y aórticos van a detectar una disminución en los impulsos nerviosos, por lo cual van a activar al hipotálamo y a la neurohipófisis y también a la médula suprarrenal. Ahora bien, vamos a ver cómo este sistema de renina-angiotensina se pone en marcha y comienza con la síntesis de angiotensina. Esta angiotensina 2, primero la angiotensina 2 en sangre, viaja hasta la corteza suprarrenal en el riñón y hace que se libere la aldosterona. La aldosterona en el riñón lo que hace es retener agua y sodio. Por otra parte, a nivel vascular va a generar una vasoconstricción sistémica. Como también se había activado el hipotálamo y la neurohipófisis, lo que hacen es secretar la hormona ADH, la antidiurética. Esta también va a repotenciar uno con la vasoconstricción sistémica y otro a nivel del riñón, también esto con la reabsorción de agua. La aldosterona acá lo que hacía es retener agua y la ADH lo que hace es reabsorber agua a nivel del riñón en el túbulo colector, ¿no? Y por otra parte también tenemos la activación de la médula suprarrenal. Con la estimulación simpática y hormonal de la médula suprarrenal
se va a liberar catecolaminas en la sangre, lo que va a hacer uno, igual, repotenciar la vasoconstricción y por otra parte, a nivel cardíaco vamos a tener efectos cronotrópicos e inotrópicos. Cronotrópicos porque van a incrementar la frecuencia cardíaca e inotrópicos porque van a aumentar la contractilidad del músculo cardíaco. Entonces, en resumen, si estamos reteniendo y estamos reabsorbiendo agua a nivel renal, lo que estamos haciendo es incrementar la volemia. Por otra parte, hay una vasoconstricción por efecto hormonal. Entonces, lo que estamos haciendo es incrementar la resistencia vascular sistémica. Estos dos nos van a ayudar a incrementar la presión arterial media. Y lo que va a hacer esto es que se retorne a la homeostasis inicial por los mecanismos compensatorios que acabamos de describir, ¿no? Siempre y cuando el sangrado no perdure, ¿ya? Y si perdura, vamos a tener esto, consecuencias mucho más fatales. Ahora bien, vamos a ver cómo es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El angiotensinógeno hepático es catalizado por la renina. Esto lo va a convertir en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, al encontrarse con la enzima catalizadora de angiotensina 1 en los pulmones, se va a convertir en angiotensina 2. Y al convertirse en angiotensina 2, esta va a tener va a desencadenar unas actividades específicas en los receptores de angiotensina de tipo 1 y de tipo 2. Básicamente en el de tipo 1, esta angiotensina 2 va a tener actividad específica, 3 actividades específicas. Una que es vasoconstricción, lo que hace es incrementar la resistencia vascular sistémica, por ende va a incrementar la presión diastólica. Otro es estimula la síntesis de aldosterona, con lo que nos va a ayudar con la retención de agua y sodio. Por lo tanto, va a incrementar la volemia y por lo tanto nos va a ayudar a incrementar el gasto cardíaco. Ahora bien, cuando estimula el sistema nervioso simpático, lo que va a hacer por las catecolaminas es incrementar la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón. Y esto también ayuda a incrementar el gasto cardíaco. Y por ende, incrementar la presión sistólica. La vasoconstricción nos ayudaba a incrementar la presión diastólica, más la incrementación del gasto cardíaco por medio de la presión sistólica nos va a ayudar a incrementar la presión arterial media. Entonces, de esta manera, este mecanismo compensatorio del sistema de renina, angiotensina, aldosterona va a ayudar a compensar esta pérdida de sangre, ¿no? De esa forma, de esa manera es lo que el organismo, el cuerpo reacciona frente a la pérdida masiva de volemia, ¿no? De volumen sanguíneo. Ahora bien, vamos a ver la clínica. Signos y síntomas de hipoperfusión se van a presentar mediante hipotensión, taquicardia, frialdad de la piel y mucosas, sudoración, alteración del nivel de conciencia, va a haber presencia de oliguria, acidosis metabólica y taquipnea. Acá este cuadrito es un cuadrito que es elaborado por el Colegio Americano de Cirujanos, donde nos indica la clasificación de hemorragia aguda. En sus siglas en inglés, la ACS. Están los parámetros acá, podemos ver. Pérdida de sangre en porcentaje, la frecuencia cardíaca de latidos por minuto, la presión arterial, cómo está, ¿no? En la clase 1, clase 2, 3 y 4, la frecuencia respiratoria. En 1 casi no está alterado, en la 2 ya tenemos taquipneas, ¿no? En la 3 de igual forma, la 4 ni qué decir, ¿no? El gasto urinario y la evaluación del sistema nervioso central. Donde compromete más la vida del paciente, nos dice que es
a partir de la clase 3 y 4. ¿Por qué? Porque acá ya va a haber confusión, letargia, taquipnia, las respiraciones es de 30 a 40, en la clase 4 ya es mayor a 35, la presión arterial acá ya es disminuida en ambos casos, hay frecuencia cardíaca elevada, taquicardias, y la pérdida de sangre, sobre todo en porcentajes de la volemia, porque recordemos que una persona adulta tiene una cantidad de sangre aproximadamente de 5 a 6 litros, ¿no? Y hay una pérdida del 30 al 40%, incluso en la clase 4 hay mayor al 40%, imaginémonos, ¿no? Cuánto de volemia se está perdiendo. Entonces, la clase 3 y 4 compromete gravemente la vida del paciente, y si nosotros tenemos que actuar, tenemos que describir o definir la etiología para poder actuar, ¿no? Como enfermeros. Bien, ahora vamos a ver el diagnóstico. Primero tenemos que hacer una anamnesis para ver antecedentes de traumatismo, puede ser quemaduras o deshidratación por diarreas, vómitos, hemorragias. Entonces la anamnesis va a ser vital para nosotros, ¿no? Una exploración física tenemos que realizar de igual forma para ver detección de puntos de sangrado, si fuese por traumatismos, hemotórax, ¿no? Amputaciones traumáticas, etc. Dentro de la analítica y hemograma tenemos que ver la hemoglobina, hematocrito, van a ser bajos cuando se presentan hemorragias agudas, ¿no? De clase 3 y 4. La gasometría, inicialmente se va a presentar con alcalosis respiratoria por hiperventilación, ¿no? Donde alcanza la frecuencia respiratoria mayor a 30, 40, mayor a 35, ¿no? Entonces, progresivamente, después de la alcalosis respiratoria, se va a producir una acidosis metabólica. A esto se va a sumar una coagulopatía, y si a esto de igual forma se suma una hipotermia, va a entrar una triada letal que va a ser difícil de revertir. Las pruebas donde nos podemos apoyar nosotros, las pruebas de imagen, son los rayos X de tórax, ecografía abdominal y las tomografías, ¿no? El tratamiento o sus bases del tratamiento en shock hipovolémico. Por ser una patología tiempo dependiente, tenemos que reconocer de manera precoz la causa y el tratamiento etiológico específico. Puede ser hemorrágico o no hemorrágico, ¿no? Como les he descrito en las primeras diapositivas. El tratamiento básico del shock hipovolémico se basa en restituir 3 pilares que conjuntamente aseguran el aporte tisular de oxígeno y la estabilidad del espacio intravascular. Vamos a ver primero la hemoglobina. La hemoglobina, que es la responsable del contenido sanguíneo que transporta el oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? Y a todos los órganos. ¿Y cómo esto lo podemos reconstituir? Con transfusión de concentrado de hematíes. Por otra parte, vamos a ver la volemia, que es encargada de la presión de perfusión, ¿no? La hemoglobina, además la volemia, nos van a ayudar del aporte tisular de oxígeno. ¿Y cómo lo vamos a restituir la volemia? Mediante fluidoterapia endovenosa. Es por eso que la actuación de enfermería en shock hipovolémico tiene que ser con la canalización de vía, con catéter, si tenemos 16, 14, ¿no? Porque es una emergencia, pues, ¿no? Dependiendo de en qué clase se encuentra, clase 1, 2, 3 o 4. Entonces, nuestra actuación de enfermería es aperturar vía periférica. Si tenemos ABOCAT 16, 14, en 2, lo tenemos que hacer de inmediato. Y por otro, es la plasma y plaquetas, que estas contribuyen a la coagulación
ayudan en el mantenimiento de la osmolaridad y la presión oncótica. Esto es lo que nos da la estabilidad del espacio vascular. ¿Y cómo la tenemos que recomponer? Con plasma fresco congelado o concentrado de plaquetas, ¿no? Que eso lo tenemos en nuestro banco de sangre de nuestros hospitales. Bien, eso básicamente lo que podemos hablar del shock hipovolémico. Entonces, en síntesis podemos resumir, primero, identificar la etiología, al ser una patología tiempo dependiente, es vital, precoz, reconocer la causa y actuar con celeridad, con premura de tiempo para poder nosotros canalizar una vía, aperturar una vía, ¿no? Bien, vamos a ver ahora acerca del shock cardiogénico. Igual vamos a definir concepto, sus causas y su fisiopatología, su cuadro clínico y diagnóstico. De igual forma, vamos a ver el tratamiento. Vamos a ver el concepto de shock cardiogénico. El shock cardiogénico es un síndrome clínico causado por falla del corazón como bomba. Esto es en presencia de un adecuado volumen intravascular. Acá no hay pérdida de volumen. Y lo que nos va a llevar a una consiguiente hipoperfusión sistémica e hipoxia tisular. Las causas principales pueden ser un infarto agudo de miocardio y sus complicaciones mecánicas, miocardiopatías valvulares o estructurales, otras como puede ser la tromboembolia pulmonar, taponamiento cardíaco, disección aórtica, ¿no? Vamos a definirla como una patología cardíaca aguda, ejemplo, el infarto agudo del miocardio. Acá vamos a ver que la presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio por 30 minutos a más. Los signos de hipoperfusión tisular se va a presentar, va a haber oliguria menor a 30 ml por hora, frialdad, palidez. Y los criterios hemodinámicos, hay dos parámetros muy importantes. El índice cardíaco, que es el que va a caer, va a ser a menor a 2.2 litros por minuto, ¿no? Por metro cuadrado. Y la presión capilar pulmonar, que va a estar aumentada, va a ser mayor a 15 a 18 milímetros de mercurio. Y dentro de esto tenemos que también tener en cuenta los estadios. Hay estadio 1, estadio 2 y estadio 3. En el estadio 1, la hipotensión arterial va a ser compensada por los mecanismos de compensación. En el estadio 2, ya los mecanismos de compensación decaen. Y en el estadio 3, cuando ya entra un shock irreversible, ya no existe respuesta a tratamientos, ¿no? Ahora vamos a ver la fisiopatología y sus mecanismos de compensación en el estadio 1 y hasta el estadio 2, ¿no? Cuando decaen estos mecanismos de compensación. Vamos a suponer una patología cardíaca. Vamos a poner como ejemplo un infarto agudo del miocardio. Acá se va a producir una disfunción miocárdica, tanto sistólica y diastólica. En la diastólica vamos a ver una alteración en el llenado ventricular, lo que va a generar una congestión pulmonar que ocasiona una hipoxemia. Se va a ver un retroceso de la sangre, ¿no? Y ahora, en la sistólica, que es la más grave, lo que va a ser una disminución, una caída del gasto cardíaco. ¿Por qué? Por el fracaso como bomba del corazón, ¿no? En este caso, lo que se va a presentar va a ser una hipoperfusión sistémica.
Y al presentarse esta hipoperfusión sistémica, como medida compensatoria, se va a activar el sistema nervioso simpático y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo que les he descrito en el shock hipovolémico, ¿no? Esto nos va a ayudar con una vasoconstricción sistémica compensatoria, lo que va a incrementar la resistencia vascular sistémica o la poscarga. Ahora, la hipotensión lo que va a generar va a ser una disminución de la perfusión coronaria y esto va a derivar a una isquemia. La isquemia se va a agravar más por la, hipoxemia que hemos descrito, ¿no? Acá en la diastólica. Entonces esto va a contribuir a que esta isquemia se vaya agravando mucho más. Entonces, cuando se presenta, una isquemia coronaria multiorgánica, lo que se va a provocar es un fallo orgánico a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel hepático. Esto a la vez va a generar una acidosis metabólica láctica por hipoxia tisular. Y esto va a desencadenar una cascada de inflamación sistémica mediada por las citocinas proinflamatorias. De estas dos citocinas importantes vamos a ver al factor de necrosis tumoral alfa y a la interleucina 6. Estas inducen a la síntesis de óxidos nítricos, nitratos y peroxinitratos. Estos, ¿qué van a hacer? El óxido nitrato, el peroxinitrato, lo que hacen es generar vasodilatación periférica, lo que se va a traducir en una disminución de la resistencia vascular periférica a nivel de la microcirculación, mejorando de esta forma la perfusión tisular de los órganos, incluso de los órganos afectados. Ahora bien, si esto continúa, primero acá, si esto continúa, el mecanismo mediador del simpático y del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. El simpático lo que puede hacer es, por el incremento de las catecolaminas, puede generar arritmias. Y este del sistema renina, angiotensina, aldosterona lo que va a hacer es, está induciendo a que se reabsorba agua, que se reabsorba sodio, entonces lo que va a traducir es un incremento de la congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque acá no hay sangrado como para que, o sea, se pierda y se reponga, se pierde y se reponga, y al menos este sistema nos ayude a mantener la volemia, ¿no? Sino lo que está haciendo es que retenga más agua, y como el problema es en el corazón, entonces la congestión pulmonar va a aumentar, y lo que va a hacer que esta vasodilatación sea irreversible, ¿no? Sea irreversible, y por ende incluso nos puede llevar a una hipotensión refractaria, ¿no? Y esto se puede traducir en un shock irreversible, que no va a tener como les decía, que no va a tener una respuesta adecuada, por lo que nos puede llevar a la muerte. Entonces, esto de lo que les mencionaba, de los mecanismos de compensación, hasta cierto momento, en el estadio 1 puede ayudarnos. En el estadio 2, cuando ya estos mecanismos decaen, ya es peligroso, porque nos puede llevar al estadio número 3, y ahí es donde el shock es irreversible, como les decía, nos puede llevar a la muerte, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el cuadro clínico que atraviesa, ¿no?, un paciente con shock cardiogénico. Las alteraciones de las presiones, que van a ser a la baja.
La presión arterial media menor de 60, la presión arterial sistólica va a ser menor de 90, ¿no? Como les decía, durante 30 minutos o mayor a 30 minutos. Va a haber un índice cardíaco disminuido, presión capilar pulmonar elevada, oliguria, se va a presentar pulsos periféricos disminuidos en amplitud, llenado capilar lento y probablemente se presente cianosis. El paciente esté cianótico porque no se está distribuyendo la sangre arterial a todo el organismo, se está quedando encharcada en el pulmón. La ayuda diagnóstica, la historia clínica y la exploración física, el electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma de urgencias, catéter de Swan-Ganz también y la gasometría arterial, ¿no? Ahora vamos a ver las medidas fundamentales en un shock cardiogénico. Rápida corrección de la hipoxemia, canalización de los accesos venosos y corrección de la hipovolemia, control de las arritmias o alteraciones en la conducción. En pacientes con shock cardiogénico por infarto del ventrículo derecho hay que intentar mantener el ritmo sinusal. Los fármacos que podemos usar es dobutamina, excepto cuando hay hipotensión se usa adrenalina o noradrenalina. El soporte circulatorio mecánico, tratamiento de reperfusión cuando hay isquemia, fibrinólisis, intervención coronaria percutánea, cirugía de revascularización. Para mejorar la función miocárdica, tratamiento farmacológico con inotrópicos, ¿no? Adrenalina, dopamina, dobutamina. Medios mecánicos, hay también, si es que se contara, ¿no? Con un balón de contrapulsación, asistencias ventriculares y los ECMOs, ¿no? Estos ECMOs son la oxigenación de membranas extracorpóreas. El tratamiento de las arritmias, reducir el estado congestivo y los edemas, para eso podemos usar furosemida, espironolactona y reducir la poscarga con vasodilatadores, ¿no? Eso básicamente esto en el shock cardiogénico básico en esta patología creo que es esto identificar igual su etiología y la actuación de nosotros como enfermería sería tomarle el EKG de inmediato para ver esto si se trata de un infarto de miocardio agudo para poder esto administrar los medicamentos, los inotrópicos o los vasodilatadores o los que nos van a ayudar con los edemas, ¿no? Eso básicamente les quería comentar, compañeros. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.